La conferencia de hoy trata sobre la enfermedad y la autocura. Para empezar, habría que hablar de qué es la enfermedad y qué es la salud. La salud, bajo el punto de vista espírita, es una situación de equilibrio físico y psíquico de los espíritus encarnados o desencarnados frente a la ley de Dios. Cuando los espíritus estamos en una situación de equilibrio frente a la ley de Dios, entonces tenemos un equilibrio en la salud. Por lo tanto, disfrutamos de salud. Claro que cuando nuestra situación frente a la ley de Dios es de desequilibrio, porque hemos violado la ley de Dios de pensamiento, palabra o hechos, entonces aparece en nuestro cuerpo espiritual una desarmonía, una perturbación, que se refleja en el cuerpo físico como enfermedad. Los espíritus nos dicen, a través de muchas de las obras que han sido dictadas, incluso a partir de la codificación espírita, que la enfermedad en verdad es una señal de alarma con la que la ley de Dios nos está diciendo a los espíritus, encarnados o desencarnados, muda de paso, muda de camino, cambia, porque estás yendo mal. Es una señal de peligro, una señal de alarma. Y cuando nosotros no hacemos caso, no prestamos atención a esas señales de alarma primeras que hay, entonces la enfermedad es cuando se instala en nosotros. Y si persistimos mucho en los errores, entonces es cuando a veces la solución de esa enfermedad pasa por la desencarnación. Muchas veces vamos a encontrar en nuestro camino hermanos y nosotros mismos aquejados de enfermedades que terminan en la desencarnación, es decir, nos llevan de vuelta al mundo espiritual. ¿Por qué? Pues es porque dependiendo del grado en que infringamos la ley de Dios, así la desarmonía es mayor o menor. No es lo mismo faltar levemente a la caridad que hacerlo de modo grave. No es lo mismo un suicidio que un crimen. No es lo mismo un suicidio inconsciente que uno que es consciente. Es decir, cada violación a la ley de Dios lo es en un grado. Y ese grado de violación es el que va a determinar también el grado de instalación de la enfermedad en nosotros. Nosotros sabemos, por la ciencia médica, sabemos que las distintas enfermedades las hay en muchos grados. Una misma enfermedad se presenta a veces en distintos individuos en muy distintos grados. Al propio tiempo, también la ciencia médica ha observado que, aún presentándose en distintos grados las enfermedades, a veces hay hermanos y hermanas que tienen la enfermedad en un grado muy elevado y, sin embargo,
se produce la cura, mientras que en otros casos en que la enfermedad, el grado de la enfermedad no revestía tal gravedad, sin embargo, no hay cura, no se da la cura y muy por el contrario hay un agravamiento y en muchísimas ocasiones la persona desencarna. También tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la enfermedad, que hay muchas veces que espíritus valerosos, auténticos misioneros del Dios nuestro Señor, reencarnan entre nosotros con limitaciones en el cuerpo físico, a veces hasta en el cuerpo psíquico, a veces también en la psique, en el intelecto, y lo hacen con una misión en concreta, para desarrollar una labor. Por ejemplo, tuvimos conocimiento de un caso de un emisario, de un misionero entre los hombres, que reencarnó, pidió reencarnar con la enfermedad del síndrome de Down. Y ello en una determinada familia con recursos económicos suficientes para los fines que pretendía el misionero y también necesitados de esa experiencia, de tener un hijo con esa experiencia. El resultado fue que esa familia invirtió, a consecuencia de tener entre sus brazos un hijo que tenía el síndrome de Down, se empezó a preocupar y creó ella misma, porque tenía recursos económicos suficientes, creó no una, sino varias instituciones por todo el territorio, cuya misión era la ayuda a las familias que tenían hijos con síndrome de Down. Entonces, claro, yo, amados hermanos, no soy nunca de la opinión, esto es una cosa mía, cuidado, no es de la doctrina espírita, es una opinión enteramente mía. Yo no soy de la opinión de dar pareceres en cuanto al significado o la causa de una determinada enfermedad, porque no lo sabemos. No podemos deducir siempre que un enfermo determinado sea una expiación o sea una prueba. Puede ser una misión que haya pedido un espíritu elevado y muy elevado, porque esta clase de misiones no se las encomienda Dios a cualquier espíritu, sino que tiene que ser a un espíritu muy elevado. Y viene con unas taras tanto físicas cuanto psíquicas en ocasiones, y es para inspirar a esos corazones que le van a recibir como hijo a determinada labor que es necesaria a nivel nacional e incluso a veces internacional. Entonces, dicho esto, dejado esto bien puntualizado, Jesús incluso avala mis palabras en el punto que nos advirtió que nunca juzgásemos, porque nuestra mirada es muy exigua. La vida del hombre, a mucho durar, poco puede sobrepasar de los 100 años, y 100 años, un siglo, en la eternidad de los tiempos, es apenas una 10.000.000ª parte de una milésima de segundo. Entonces,
debemos abstenernos de juzgar. Sin embargo, también tenemos que decir a los hermanos que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Es verdad que hay misioneros que se sacrifican para venir entre los hombres e inspirar la caridad, porque hay veces tenemos el corazón muy endurecido y entonces cuando se dan las condiciones para que ese corazón endurecido reciba en su seno un ser que le va a ayudar a conmiserarse de todos los seres como él, que es su hijo, ahí estamos en una misión, pero estamos en un mundo de pruebas y expiaciones. Por lo tanto, los espíritus que aquí reencarnamos, normalmente, la generalidad de nosotros, lo hacemos porque somos espíritus todavía muy endeudados con la ley del Eterno. Somos espíritus que precisamos tanto de pruebas como de expiaciones para evolucionar. También me gustaría tocar, aunque muy someramente porque no es el tema de la conferencia, pero creo que es necesario aclarar a los hermanos, el concepto de expiación. Puede pensar alguien puede pensar que expiación es un castigo. Sin embargo, en la doctrina espírita, la palabra expiación en modo alguno significa castigo. Del mismo modo en que en la doctrina espírita entendemos que un espíritu bienaventurado no lo es en virtud de un premio, sino como consecuencia de su trabajo vehemente y sacrificado en el bien y en la obra de Dios. Por lo tanto, si entendemos que eso es un espíritu bienaventurado, en modo alguno podemos entender que un espíritu que pase expiaciones, que esté pasando una expiación, lo es en virtud de un castigo, sino como consecuencia de las acciones que practicó en esta vida o en otra existencia. Y en todo caso, amados hermanos, la expiación nunca tiene un carácter punitivo. Dios es infinitamente bueno. Dios no castiga. Eso es una idea errada que nos han dado hermanos de otras religiones ignorantes y errados en este sentido, que han querido facultar a Dios con características de los hombres. Y Dios es Dios, no es un hombre. Los hombres somos los que, ignorantes y errados, todavía está en nuestro corazón el deseo de castigar cuando alguien nos hace daño, cuando alguien hace algo mal. Pero no podemos atribuir a Dios nuestro Padre una característica que única y exclusivamente es de los hombres, de la criatura humana. Dios es infinitamente bueno y como tal, Él lo que desea es que nos reeduquemos, que nos regeneremos, que emprendamos de nuevo el camino hacia Él. Por eso permite Dios que cuando insistimos en los mismos errores de antaño, se nos presenten situaciones a través de las cuales comprendamos y entendamos que practicar el mal es un error. Esto quiero que quede bien claro. No hay castigos ni premios. Hay consecuencias. Y Dios nos da con todo
Dios nos da muchísimas oportunidades cuando erramos para redimirnos de esos errores. Dios siempre nos presenta, antes de adscribirnos, por así decirlo, a la expiación oportuna, siempre nos presenta circunstancias a las que y durante las cuales, si nosotros supiésemos entender, podríamos redimirnos de tanto mal que a veces hemos hecho. El apóstol Pablo, San Pablo, nos lo decía en una carta que aún reservan nuestros hermanos de la Iglesia Católica. Decía que el bien taparía muchas de nuestras faltas. Cuando ante nosotros aparece una ocasión de hacer el bien, en realidad, aunque nosotros no lo veamos así, es una oportunidad que Dios, a través de los agentes, de sus agentes que son los espíritus buenos, envía hacia nosotros para que nos regeneremos, para que nos redimamos ante la multitud de faltas que estamos cometiendo cada día y que ya hemos cometido en el pasado. Entonces, dicho esto, también hay que contemplar que la enfermedad no es jamás pues un castigo, sino una consecuencia. Y también decir que aquellos espíritus que sufren una enfermedad están ya en camino de la regeneración, en verdad. Por eso Jesús, hace 2000 años, cuando estuvo entre nosotros, en aquel venerable sermón de la montaña y hermosísimo sermón de la montaña, nos decía: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. ¿Por qué? Porque los espíritus que lloran, los espíritus que sufren la expiación, en verdad son espíritus que ya han depositado la desarmonía que tenían en el espíritu, la han depositado en el cuerpo físico. Por lo tanto, aunque como hombres y mujeres lloran y sufren, lastimados por distintas enfermedades, su alma está más radiante, su alma ha mejorado. Por esa razón, Jesús nos aseguraba que los que lloraban eran bienaventurados. Pero cuidado, yo aviso para muchas veces que no todos los espíritus que lloran son bienaventurados por Dios nuestro Padre. Cuando lloramos porque no hemos podido conseguir los planes que habíamos previsto, cuando lloramos por nuestro orgullo herido, por nuestra vanidad mancillada, por nuestro egoísmo, no, esas lágrimas no son benditas por Dios. Jesús, cuando hablaba de bienaventurados los que lloran y sufren, y de los pobres de espíritus, porque de ellos sería el reino de los cielos, se refería a aquellos espíritus que han comenzado la expiación, porque eso significa que su alma está más radiante, más bella, por lo tanto están evolucionando. Me acuerdo en una de las conferencias del venerable Divaldo, hermano Divaldo Pereira Franco, que hablaba nos contaba un caso de Chico que había sucedido durante la vida a Chico Xavier. Y había una señora de la vecindad de Chico que tenía un hijo que había nacido sin
los brazos y sin las piernas. Y aquella madre, siempre que encontraba a Chico, le decía: Chico, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me ha sucedido esto, Chico? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Chico siempre le contestaba: hermana, vamos a confiar en el Señor, vamos a tener fe. Ha sido por algo, mas vamos a tener fe y confianza en Dios nuestro Señor. Hasta que un día ella tanto lo agobió con preguntas que él le dijo: hermana, el que ahora ha reencarnado como su hijo, ¿es esta la reencarnación que más tiempo ha vivido? Ella se quedó apavorada. ¿Eso qué significa? ¿Qué estaba diciendo, Chico? Y dice: sí, su hijo en otras vidas se quitó la vida por varias veces y él mismo pidió renacer sin brazos y sin piernas para no poderse quitar la vida, como único modo de reequilibrarse ante las leyes del Eterno, porque si no él mismo tenía miedo que ante las probaciones, ante las pruebas tremendas, volver a quitarse la vida. También habla la espiritualidad de otro caso, de un muchacho que estaba en estado vegetativo, totalmente vegetativo. Él no comprendía nada y la madre siempre se estaba preguntando, porque ella tenía conocimientos espíritas y la madre íntimamente, en esos diálogos que tenemos nosotros con nosotros mismos a veces, ella siempre se preguntaba: ¿mas cómo? ¿Por qué? ¿Qué está aprendiendo mi hijo de este modo? ¿Qué está aprendiendo mi hijo en una reencarnación en la cual está en un ser totalmente vegetativo? ¿Qué aprende? Y siempre ella repetía la misma cosa. Vino a desencarnar, el ser vino a desencarnar y un día dio una comunicación en el centro espírita en el que asistía regularmente su madre como frecuentadora, no como trabajadora, como frecuentadora. Y este espíritu dijo en esa comunicación psicográfica, entre otras muchas cosas hermosísimas para la madre que había cuidado tanto de él y para todas las personas que le habían ayudado tanto, les dio las gracias a todos porque decía que era la reencarnación de todas las existencias que había tenido en esta reencarnación tan corta y en estado vegetativo. Sin embargo, era la reencarnación que más había conseguido evolucionar. Fijaros hasta qué punto nosotros tenemos un concepto errado de la enfermedad. Cuando una madre nos encontramos con una persona, una hermana que está embarazada y ¿y tú qué quieres que sea, niño o niña? Dice ella: a mí me da igual, con tal que sea sano, ya está. En esas palabras que entendemos y comprendemos porque ninguna madre desea un sufrimiento para un hijo. Sin embargo, está demostrado hasta qué punto no entendemos la ley de Dios y no comprendemos la enfermedad y el mal. Nos da igual con tal que sea sano. Y entonces, ¿quién traerá a este mundo? ¿Quién dará vida? ¿Quién dará carne
a tantos espíritus endeudados con la ley del Eterno, como son, por ejemplo, los suicidas. Porque es imposible que nazcan sanos, es del todo imposible. Lo que pasa es que nosotros tenemos una noción equivocada de la enfermedad. Del mismo modo, y por la equivocación del concepto de enfermedad, también tenemos un concepto equivocado de la curación. La curación es algo que solo Dios concede. La puede conceder a través de la ciencia, de un médico. La puede conceder a través de un medium pasista espírita. La puede conceder a través de los espíritus, que son sus agentes. Pero la curación solo la concede Dios cuando el espíritu endeudado, el antiguo espíritu endeudado, tiene méritos para recibir la curación. Muchas veces las enfermedades, también hay que decir que somos nosotros la causa de que se instalen las enfermedades en nosotros mismos. Pensamientos de rabia, odio, envidia, celos, egoísmo, orgullo, vanidad, generan vibraciones en el campo mental, que es de lo que se nutre, de esa materia sutil que emite nuestro cuerpo mental, es de lo que se nutre mucho del campo celular. Por lo tanto, alimentando ese tipo de pensamientos, teniendo ese tipo de pensamientos, nosotros mismos estamos instalando poco a poco la enfermedad en nuestro propio cuerpo, a partir de los pensamientos enfermizos y negativos. De modo que a veces la enfermedad no es una expiación, es una consecuencia de nuestro estado mental. También a veces puede suceder que la enfermedad sea consecuencia de la influencia de entidades espirituales desencarnadas que no han conseguido perdonarnos o que se afinizan con nuestros propios pensamientos negativos. También pueden llegar a enfermarnos. Una vibración mantenida y sostenida en el tiempo y que irradia para nuestras células, para nuestras propias células, porque nuestro pensamiento a quien primero irradia es a nosotros mismos. Si nosotros sabemos que nuestro pensamiento irradia y se dirige hacia el objetivo de nuestro pensamiento, si comprendemos que nuestro pensamiento malo puede hacer daño a las personas, a los hermanos del camino, también tenemos que comprender que a quien primero daña es a nuestro sistema celular. Una fábrica, un lugar donde se acumula mucha energía eléctrica, una turbina, un acumulador de energía eléctrica, ya provenga de una turbina fluvial o ya provenga de la energía solar o de cualquier otra fuente. Donde más energía hay es en donde se genera. Por lo tanto, nuestra mente es, entre comillas, por así decirlo, una fábrica de pensamientos. Irradiamos todo el tiempo pensamientos que pueden estar en una vibración elevada o en una vibración muy inferior. Entonces,
esa vibración, esa irradiación, porque el pensamiento es un tipo de irradiación. Esto se demuestra hasta físicamente, queridos hermanos. La idea, como les explicaba estos días de atrás en el estudio y educación de la mediunidad a los compañeros del centro, la idea proviene siempre del espíritu. Y la mente viste esa idea con una materia sutil, ectoplasmática. Siendo materia, por lo tanto, está constituida de átomos. Y la irradiación, en palabras de los espíritus elevados, no es otra cosa, la irradiación atómica no es otra cosa que el lenguaje de los átomos. ¿Cómo nos hablan los átomos? A través de la irradiación. Entonces, esto es algo que está comprobado. El contador de Heiser nos demuestra fehacientemente que la irradiación existe. Si nuestro pensamiento es una materia muy sutil, pero es materia, también tenemos que admitir que está formada por átomos. Y estando formada por átomos, irradian. Los átomos irradian, porque ante cada agitación mínima o vibración mínima de un átomo se emite una onda. Esa onda es provocada por el movimiento, por el salto de una camada electrónica a otra de los electrones, que emiten gránulos de energía, por así decirlo, que se desplaza primero, como es lógico y natural, alrededor de la fuente que irradia, que es nuestro propio yo. En el Sol, la naturaleza nos ofrece un ejemplo bastante claro de ello. En el Sol hay explosiones de manchas solares. Cuando explota, cuando hay una explosión de una mancha solar en el Sol, despide una tormenta de protones que primero de todo se dirige rodeando al Sol en una vuelta completa, porque el Sol también tiene un movimiento de rotación, como todos los astros. Por lo tanto, la tormenta de protones a consecuencia de la explosión solar, a quien primero irradia es al propio Sol, mas luego se dirige hacia la Luna y posteriormente hacia la Tierra. Y si no tuviésemos una magnetosfera, la vida en la Tierra sería bastante dudoso que pudiese prosperar, al menos del modo que la conocemos. Entonces, cuando hablamos de que el pensamiento influye sobre nuestra salud, sobre la vida celular nuestra, no estamos hablando de misticismos, de supersticiones, no, estamos hablando de comprobaciones de la ciencia. El espiritismo, amados hermanos, no está en contra de los principios científicos, sino que viene a completarlos y aclararlos en muchas ocasiones en su verdadero sentido. Por eso la conferencia la he titulado Enfermedad y autocura, porque aunque nosotros decimos que tal o cual persona curó, o los médicos han curado a tal persona, en realidad el término completo y real es
autocuración. El otro día me escribía una persona en internet, me dejaba un mensaje en la página web y me decía precisamente de las enfermedades y me decía cómo entender los procesos de enfermedades, cómo comprender la distinta evolución de la misma enfermedad en distintas personas. Ahí está la comprensión ante los mismos tratamientos, idénticos tratamientos, incluso idéntico médico. Cómo comprender el proceso de evolución de la enfermedad. La explicación está en el espíritu. El espíritu arrepentido, consciente, que vuelve sus pasos hacia la ley de Dios, de la cual se había desviado, ese espíritu cura. El espíritu que se extravía todavía más, rebelde a Dios y enfadado con Dios por la enfermedad, agrava su situación, agrava la enfermedad misma. Por lo tanto, fijaros si no, yo he conocido personas a lo largo de mi vida, personas muy coléricas, muy impulsivas, con un derroche continuo de adrenalina, que no es malo, pero si lo utilizaran para el bien, pero cuando es utilizado para el mal, es terrible. Y, sin embargo, he conocido en esas mismas personas procesos cancerígenos terribles. Y esa persona estaba mucho más calmada. Es como si le dieran la vuelta en algunas ocasiones. Es como si hubiese reflexionado y se hubiese convertido en otro ser. La propia enfermedad nos transforma a veces. También he conocido personas que eran muy mansas en apariencia y ante la enfermedad se tornan rebeldes y terribles, agravando con ello enfermedades que para otras personas no han tenido ninguna dificultad en curar. Por lo tanto, nuestra actitud, el espiritismo, la doctrina espírita, el mensaje ante la enfermedad es meditar, reflexionar por dónde estamos caminando torcido, dónde comenzamos a alejarnos de Dios nuestro Padre, porque ahí es que empezó nuestra enfermedad. Ahí empezó la enfermedad nuestra. Cuando reflexionemos sobre eso y pongamos las condiciones para volver nuestros pasos hacia Dios, podemos incluso no curar, porque a veces el desarreglo orgánico es tal que la curación ya es del todo imposible, no hay vuelta atrás, no hay milagros. Claro, cuando el estado orgánico es tal que produce lo que los médicos llaman un fracaso multiorgánico, pues claro, no hay posibilidad de autocuración y de conservar la vida. Pero da igual, el espíritu se ha elevado porque ha creado las condiciones para la autocuración, aunque ésta no era posible debido al deterioro físico en el que estaba. Ha creado las condiciones espirituales para la autocuración y eso le evitará muchísimos sufrimientos en el más allá. Nada más. Hasta aquí la conferencia de hoy. Si tenéis alguna pregunta,